Y en la previa de las elecciones generales, tanto en provincia como a nivel país, la situación social es cada vez más compleja. El último reporte del INDEC afirmó que casi 4 de cada 10 santafesinos son pobres. Vamos a estar hablando sobre la crisis social, la situación social que viven los santafesinos con el padre Axel. Padre, muchísimas gracias por recibirnos. Al contrario, gracias por estar acá, porque es importante, ¿no?, que como medio de comunicación estén aquí presentes, no solamente para visibilizar mejor la situación, sino también para acompañarnos, que eso también genera mucha esperanza y eso es muy importante para nosotros. Padre, si usted tiene que, supongamos que todo esto es una película, si usted tuviera que ponerle un título a la película que estamos viviendo en Santa Fe y en el país, ¿qué título imagina? La verdad que es bastante complicado, ¿no?, porque a veces las palabras no alcanzan para reflejar lo que es la realidad. ¿Y por qué digo esto? Porque de pronto uno ve números, lo que recién decías que es muy claro, 4 de cada 10 santafesinos son pobres, qué terrible que es cuando encontramos esos números y cuando uno los ve en la realidad se hacen mucho más fuertes. Se hacen mucho más fuertes. No solamente porque, por ejemplo, la inflación en los barrios es mucho más fuerte, recordemos también que incluso los alimentos, los incrementos que tienen, pero además en nuestros barrios es difícil conseguir promociones, esto, lo otro, que se complica mucho. Entonces es muy difícil ponerle un nombre porque la realidad supera lo que están en los números. Y eso es muy duro porque cuando uno mira a los ojos a una madre, un padre de familia, que incluso teniendo trabajo no le alcanza para una vida digna, cuando uno mira esos ojos y escucha las palabras, ahí uno se da cuenta que no hay palabras para expresar ese dolor, esa incertidumbre que viven todos los días. Porque no es solamente que le falta un plato de comida, a veces pueden llegar a tenerlo, pero no con los nutrientes necesarios para un desarrollo integral de la persona. Pero además, qué triste por el tema de los sueños, de los proyectos. Es tan complicado en nuestros barrios tener sueños, no digo a largo plazo, a corto plazo, porque se vive el día a día, porque en este momento estamos generando un momento de incertidumbre tan duro, de falta de esperanza, y por eso se hace tan complicada la situación. Así que por eso me resulta muy difícil denominarlo con una expresión. Claro. Pero sí me parece importante, es esto, ¿no?, que cuando hablemos con la gente, cuando charlemos, lo miremos a los ojos y ahí nos vamos a dar cuenta lo durísima que es la realidad. Incluso pensemos, ¿no?, cuántas crisis que hemos pasado en la Argentina, pero esta tiene algunas connotaciones muy particulares. ¿Es la peor de todas estas? Indudablemente que la que a uno le toca vivir en cada momento es muy difícil, sí, ¿no es cierto? Pero ¿por qué decimos que esta es muy complicada? Primero porque ya venimos con muchos dolores sobre el cuerpo y sobre el alma ante la situación, pero también porque en este momento hay gente que está con trabajo, incluso en blanco, y no le alcanza, trabajan las dos personas, el matrimonio trabaja, aún así tampoco les alcanza. Entonces imaginemos a aquellas personas que viven de las changas, de un trabajo temporario. Qué triste que es, pero también porque no hay, respecto al futuro, no hay una jubilación. Respecto al presente tampoco hay una cobertura social que pueda ampararlos ante determinadas situaciones. Entonces es muy complicado y en este momento es muy difícil porque además no estamos viendo signos de esperanza ciertos como para decir, bueno, esto en un tiempito más adelante puede llegar a cambiar. Más allá que no tenemos que bajar los brazos, ¿no? Porque bueno, desde el punto de vista de la fe, los creyentes sabemos, como dice la palabra de Dios, Dios dispone todo para bien de los que le aman. Y también porque hay mucha gente buena que quiere trabajar y que quiere hacer las cosas bien. En ese sentido hay un poco de esperanza, pero viendo la realidad, caminándola todos los días, es muy difícil encontrar signos que nos permitan ver en el horizonte algunas luces. Claro. Eso es lo difícil. Sí, yo creo, y también lo que charlábamos también un poco fuera de aire de las cámaras, lo complicado que es levantarte un nuevo día, saber lo que te espera de la jornada y no poder pensar que tal vez vos mirás a tus hijos y decís, no ves horizontes, o al menos me pasa a veces a mí, esa desesperanza, ¿no? De decir, de acá a unos años mis hijos van a tener que vivir lo mismo que yo, es desalentador. Es muy duro, ¿no? Y entonces vemos incluso en todas las clases sociales, ¿no?, el tema de las dificultades psicológicas para encarar cada día, el tema de la tristeza,
de la angustia, del desaliento, el desánimo, la depresión. Es decir, son enfermedades que se están haciendo muy presentes en cualquiera de los estratos sociales. Y lo que sí, la gente más necesitada, la más marginada por el sistema, yo lo veo todos los días, ¿no? La fuerza que tienen. Es decir, y realmente son una escuela de vida, cómo enfrentan el sufrimiento de cada día con mucha esperanza. La gran mayoría desde Dios, cualquiera sea la fe, pero desde Dios, eso es fundamental. Y también hay personas que por ahí no creen, pero que tienen esa fuerza de voluntad que proviene de una familia, y acá vamos a un tema central, el fortalecimiento de la familia. Vienen de pronto de unas situaciones también difíciles, pero la familia les ha ayudado a encarar con esperanza y con fortaleza cada día. Y esa escuela de vida, que es la familia, indudablemente que también se va dando con el transcurrir del tiempo, que esas semillas que se van sembrando son muy importantes para tener fortaleza. Y digo esto porque en la Argentina tenemos que fortalecer la familia. Y esto es muy importante, ¿eh? Cuando decimos que la familia es la célula básica de la sociedad, es real, porque es así no solamente donde nacemos, sino también donde nos desarrollamos. Y el ambiente que vivimos todos los días en la familia es lo que genera cosas positivas o negativas dentro de cada uno. Y por eso tenemos que fortalecer la familia, tenemos que cuidar la familia, tenemos que respetar las familias también, porque esto es importante, ¿no? Cuando el Estado quiere tomar el lugar de los padres, por ejemplo, el tema de la educación. El Estado no puede ser aquel que le diga a las familias cómo tienen que educar a sus hijos, que tienen que darle determinadas doctrinas. No, son los padres, papá y mamá, son aquellos que eligen la educación de los hijos y que en democracia tienen el derecho a elegir la educación para sus hijos. Por eso es tan importante también que el Estado nunca suplante a la familia, porque la familia es lo primero. Sí tiene que acompañarla y por eso tiene que hacerlo con la educación, con la salud, con la seguridad, con lo que necesita para el desarrollo integral de la persona y siempre acompañar para el crecimiento de las familias. Hablando de valores, como es la familia, hablemos también del valor del trabajo. ¿Usted cree que el argentino, el santafesino, perdió esta cultura del trabajo? Hay indudablemente que personas que se han desarrollado en ambientes sin trabajo. Entonces es muy complicado que amen al trabajo. Creo que la gran mayoría está la cultura del trabajo, pero tenemos que ir fortaleciendo esto, porque hay ciertas palabras que de pronto las vamos dejando fuera del diccionario cotidiano. Esfuerzo, perseverancia, indudablemente que todas estas cosas, disciplina de vida, todas estas cosas nos cuestan, primero, vamos a tomarlo bíblicamente, ¿no? Desde el pecado original, a partir de ese pecado de Adán y Eva, leemos en la Sagrada Escritura que tenemos tendencia a la pereza, al desgano, al no esforzarnos. Bueno, justamente desde la gracia de Dios se fortalecen esas virtudes. Y también desde la sociedad, desde el Estado. Y tenemos que ir generando porque hay gente que sí, ha perdido la cultura del trabajo porque se ha criado en familias en las cuales no ha existido el trabajo. Entonces es muy complicado que sepan lo que es un horario a cumplir, la disciplina, el esfuerzo, no está en su orden del día. Y eso es lo que tenemos que ir regresando. Valorar el trabajo como un lugar no solamente en el cual obtenemos el pan de cada día, sino la dignidad. El trabajo es dignidad. Si no hay trabajo, no hay dignidad. Entonces, alguien que crece en un ambiente familiar donde el trabajo nunca existió, indudablemente que no sabe de qué se trata. Y ahí tenemos que ir trabajando mucho como sociedad. Y por eso es tan importante que también desde el Estado sepamos que tenemos nosotros derechos, pero que también tenemos deberes a cumplir. Y en eso también la educación por parte del Estado y las distintas instituciones tiene que ir hacia ello, para que la cultura del trabajo no sea simplemente una palabra, sino una realidad que vivimos todos los días. En estas últimas elecciones, bueno, al menos en las PASO nacionales, se dio una particularidad que yo creo que a todos nos llamó la atención, que fue el triunfo de Javier Milei, bueno, prácticamente todo el país, en 19 de los 24 distritos, pero en la ciudad de Santa Fe se dio particularmente que se dio una victoria también importante en los sectores más vulnerables, donde
un discurso de Milei que sin duda es avasallante, incluso que viene o que amenaza con tirar por tierra muchos derechos conquistados. ¿Usted a qué adjudica, ¿no?, esa intención de voto a una persona que busca virar la política a la ultraderecha? Bueno, la verdad que yo creo que incluso para los militantes de él y para él mismo, el triunfo que han obtenido ni siquiera se lo esperaban, ¿no? Porque realmente fue algo que no se veía en las encuestas, que no lo veían ellos mismos, o sea, que encontrar una respuesta a esta situación es bastante difícil, ¿no? Pero yo creo que algunas de las cosas que tenemos que ver es lo siguiente, ¿no? La falta de respuesta, 40 años de democracia. Con 40 años de democracia, de pronto la gente, nosotros, no tenemos seguridad, el trabajo que está avasallado, no podemos lograr una vida digna, una inflación que es terrible, la falta de valores, ¿no? Es decir, cómo se ha caído también el tema de los valores, la defensa de la vida, tantas cosas, ¿no?, que hemos perdido. Entonces la gente ha visto que no se le ha dado respuesta y de pronto, y acá tenemos que tener mucho cuidado, porque un discurso que pronto puede ser bien hecho y puede llegar a las mentes de los corazones, no quiere decir que ahí esté la solución. Pero realmente es muy triste de que las estructuras partidarias que han estado incluso en cualquiera sea el signo político, no han dado respuesta a la gente, porque estamos cada vez peor. Entonces, evidentemente, hay mucha gente que se dice, no mejoramos, nadie cambia esto, acá hay alguien que ofrece algo distinto, vamos a probar. Que es perdimos todo, ya perdimos todo, que vamos a seguir perdiendo, ¿no? Y aparte, como mucha gente dice, peor de lo que estamos no vamos a estar, entonces vamos a intentar con algo distinto. ¿Se puede estar peor? Indudablemente que en esto en la Argentina vemos, ¿no?, que cada vez estamos peor. Y uno dice, ojalá que no, pero es impredecible. Es impredecible porque, vuelvo a insistir, ¿no?, uno que ha vivido muchas crisis, hablando desde el punto de vista de crisis económica, política, yo he vivido desde el 75 con el Rodrigazo, que fue terrible, fue un golpe muy fuerte para la sociedad argentina. Pero hemos vivido un montón. Y uno dice, bueno, a lo mejor ya acá estaba lo peor. 2001, bueno, peor no vamos a estar. Y cada vez estamos peor. Ojalá que no exista algo peor, pero vuelvo a insistir que esto es impredecible, porque la Argentina es así. Pero es muy duro saber que contamos con todo lo necesario, primero por las personas, que realmente no somos las mejores personas del mundo y nada por el estilo, pero tenemos mucha fortaleza interior, tenemos muchas capacidades, fraternidad, solidaridad, inteligencia, es decir, tenemos muchas cosas en la Argentina y tenemos también la naturaleza que Dios nos ha regalado, es un país riquísimo. Entonces uno dice, no tendríamos que tener algo peor que esto, pero la verdad que es un signo de pregunta y que depende también de lo que nosotros como sociedad hagamos. No digo en cuanto a la dirigencia de la cuestión pública, porque nosotros no la tenemos. La principal responsabilidad pasa por aquellos que tienen el poder. ¿Cómo se soluciona esta situación? Bueno, ante todo, los que creemos en Dios tenemos que poner mucha oración. Y tenemos que decir algo bien claro. Las crisis que vivimos en la Argentina no son crisis, digamos, de sistemas o de políticas, son crisis del corazón. Son crisis de habernos alejado de Dios, habernos alejado de los valores que han hecho grande a nuestra patria. Nos hemos alejado en muchos aspectos de la familia, nos hemos alejado de las responsabilidades, de los deberes que tenemos que cumplir. Nos hemos alejado de todas estas cosas. Una vez me acuerdo que estaba en una escuela, iba a confesar, ¿no?, en una escuela católica, a muchachos y chicos de cuarto, quinto años, ¿no? Y tanto a las chicas como los muchachos, el sacerdote les dijo, muchachos y chicas, cuando uno copia, cuando uno no estudia y copia en un examen, también es un hecho de corrupción. Y pensemos que los que son nuestros dirigentes políticos, que muchas veces están en casos de corrupción pero muy fuerte, no es que nacieron corruptos cuando estaban en el poder, fueron viviendo hechos de corrupción cada día. Me encantó eso, ¿no? Porque evidentemente, como dice nuestro Señor Jesucristo, el que es fiel en lo poco, el que es fiel en lo mucho. El que no es fiel en lo poco, no es fiel en lo mucho. Por eso, nosotros como sociedad también tenemos que plantearnos cómo estamos viviendo nuestros valores. Creemos que desde Dios podemos hacer muchísimas cosas, pero también recordar aquello que nos decía San Agustín. Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti.
parafraseándole a él, tenemos que decir, Dios nos va a ayudar siempre, pero sin nuestra ayuda, Él no puede hacer nada. Por eso creemos que desde la fe y la vuelta a los valores que nos han hecho grande como patria, vamos a poder cambiar esto y ahí sí podemos decir de que podemos generar una Argentina nueva. Y ojalá que esto sea lo peor y que no venga algo peor. ¿Y el diálogo entre las partes políticas lo ve posible? Es posible porque son seres humanos, pero nosotros estamos muy preocupados, todas las confesiones religiosas, que venimos dando signos de unidad de hace mucho tiempo en la Argentina para mostrar de que el pensar de forma diferente ante determinada situación no nos tiene que enfrentar, nos tiene que ayudar a enriquecer. Y por eso estamos, desde la Diócesis de Santa Fe de la Veracruz, de la Pastoral Social, se está generando también lugares de encuentro para que los políticos puedan encontrarse, puedan desarrollar sus ideas y puedan debatirlas en una mesa. Hay un hermoso comunicado de las distintas confesiones religiosas de la Argentina que ha salido en estos días que realmente vale la pena, muy cortito y muy simple, desde el Talmud, desde el Corán, desde el Evangelio, dejar citas que nos están diciendo, por favor, reúnanse para unirse. Porque uno puede reunirse, pero puede terminar peor. Reunirse para unirse. Y acá hay algo muy importante que el Papa Francisco nos ha dicho en la época de la pandemia y ahora también. Acá nos salvamos entre todos. Es decir, no existe una persona que pueda salvar la situación de un país, menos una ideología o una doctrina. Porque también esto es preocupante, cuando se quiere desde la ideología gobernar un país. Eso destruye a un país. Entonces, ¿cómo se logra esto? Que por favor nos reunamos para unirnos. Y un acto muy importante que se le pide a la dirigencia política, la humildad, que es muy difícil. Porque la humildad significa, en primer lugar, reconocer que Dios es aquel que nos ilumina y nos guía, pedirle ayuda a Él. Y para los que no creen, y para los creyentes también, desde la humildad recordar que el lugar que Dios nos ha regalado es un lugar para servir y no servirse de los demás. Nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios se hizo hombre, ha dicho con toda claridad, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Cuando desde la dirigencia política se comprenda plenamente que esos lugares son para servir y no servirse desde allí lo vamos a poder cambiar a nuestra querida Argentina y nosotros, los ciudadanos, en primer lugar, cumplamos con nuestros deberes, porque también tenemos mucho que hacer en cuanto a esto. No tenemos que decir que los dirigentes son los únicos responsables. Nosotros tenemos nuestra cuota, pequeña, pero la tenemos también. Tenemos que cumplirla y si la vivimos, esta Argentina va a mejorar. Bueno, y mientras todo eso intenta suceder aquí en nuestro país, hay muchas organizaciones, ¿no?, que intentan, bueno, sostener, sobrellevar esta situación con los sectores más vulnerables. Padre, ustedes del comedor, ¿cómo lo ven? Y si esta demanda va aumentando en el corto plazo. Bien, nosotros, gracias a Dios y a la Virgen, nuestro acompañamiento de las personas, en particular las familias, lo hacemos todos los días. Lo hacemos todos los días. Cuando llevamos la buena nueva de la salvación, vamos casa por casa. Cuando vamos a compartir también con gente anciana, que está sola, también los acompañamos. Pero hay ciertos lugares que son como termómetros de lo que está ocurriendo. Y los comedores comunitarios, ya sean los escolares, de alguna asociación, de Cáritas, lo que sea, estamos viendo que se han incrementado en número y también la falta de saciedad en cuanto al cuerpo, ¿no? Es decir, cuánta gente se está pasando hambre y se nota en los comedores comunitarios, ¿no? Hay ciertos días como los lunes, en los comedores escolares, por ejemplo. Recordemos que a veces los fines de semana también hay comedores comunitarios en los barrios, claro, que no están, porque no pueden estar todos los días tampoco. Hacen muchísimo esfuerzo para mantener eso y sí, se hace difícil, ¿no? Entonces uno ve los lunes o también lo que los chicos cuentan y demás, ¿no? Se hace los chicos y a veces los grandes también. A Cáritas viene un montón de gente que viene también para que le prestemos el oído. Ahí también acompañamos y ahí uno también se va dando cuenta que la crisis es muy grande, que la crisis es muy fuerte y que recordemos que si no hay alimento, no hay crecimiento. Y después se ve con el tiempo el aprendizaje de los chicos en las escuelas, el más difícil para adquirir conocimientos.
se hace también el tema de la talla, del peso y tantas cosas más, ¿no? Entonces lo vemos que realmente es muy preocupante y esto se ha venido incrementando y como viene una cosa se va a hacer mucho más fuerte. Por eso es tan importante que de una vez por todas tomemos real vista de lo que está ocurriendo. No para desesperarnos, pero no tiene sentido, como se decía habitualmente, antes cuando se usaban las alfombras, poner la basura abajo de la alfombra. Porque si uno lo pone abajo, tapa, indudablemente que en algún momento se va haciendo cada vez más grande y eso se pone muy feo. Por favor, no dejemos de ver la realidad, no dejemos de comprometernos con la realidad y que toda la comunidad sepa que está muy difícil para todos los estratos sociales, pero indudablemente que el hilo se corta por los más delgados y los barrios más marginados, en Santa Fe como en la Argentina, la están pasando muy, pero muy mal. Entonces, no dejemos de rezar los creyentes y no dejemos de comprometernos. Todas las personas de buena voluntad, todas las personas, creyentes y no creyentes, sepamos que, como dice la Sagrada Escritura a través de San Pedro, que cada uno, con el don que ha recibido, se ponga al servicio de los demás. Si ponemos nuestro granito de arena, vamos a poder hacer muchísimo por esta hermosa Argentina. Nos quedamos, ¿no?, con esta reflexión, ¿no?, el compromiso de todos para poder salir adelante, ¿no?, de esta situación. Padre, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, muchas bendiciones para vos, todo tu equipo de trabajo y también, por supuesto, para la audiencia. Que Dios nos bendiga, nos fortalezca y que tengamos mucha paz. Gracias.